Hola, soy Gloria Luque Moya y en este vídeo os voy a presentar mi comunicación titulada Reforma, Cahecho, una interpretación filosófica sobre la obra de Kim Il-jok. Kim Il-jok fue una de las figuras femeninas más prominentes de la modernidad coreana, destacando como escritora, periodista, feminista, activista y monja budista. Durante su vida escribió alrededor de 58 poemas, 16 novelas e incontables ensayos y piezas breves de reflexión. Fundó la primera revista feminista en Corea, Sin Yoya, abanderando el movimiento que trataba de mejorar las condiciones en las que se encontraban las mujeres coreanas. En este sentido, esta presentación ofrece un breve recorrido por la biografía y obra de la autora que permitirá contextualizar el pensamiento filosófico de esta célebre mujer, centrándose en los años de Kim como escritora, periodo en el que trató de romper con los roles adscritos a las mujeres, herencia de la tradición neoconfuciana. Comenzando con este breve recorrido por su biografía, Kim nació en 1896 en un pueblo de la provincia de Pyongyang. Ella nació en una fase convulsa de reformas conocidas como las reformas Cabo que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad, desde el sistema de impuestos y de exámenes a la forma de entender el matrimonio o la implantación de la propia moneda. Es decir, creció en un entorno en que lo viejo y lo moderno se fusionaban y se disputaban, y esto también se vio en su propio entorno familiar. Ella nació y se crió en el seno de una familia protestante. Su padre, Kim Jong-un, fue uno de los primeros pastores protestantes en Corea. Su madre, Ima Tae, no fue una mujer coreana tradicional, ya que mostró poco o ningún interés por las labores asignadas a las mujeres. En este contexto, la autora se crió en un entorno particular, que conjugaba un ambiente metodista cristiano marcado por la fe estricta de su padre y la educación femenina de su madre. Esta última marcó especialmente su desarrollo vital, ya que inculcó a la muchacha la importancia de la educación y la autosuficiencia como ser humano, ofreciéndole las mismas oportunidades que a los niños varones. Un año después de su graduación, Kim ingresó en el Instituto Ihwa Hangnan en Seúl para estudiar el equivalente a bachillerato. Y pese a que perdió a todos sus familiares, su abuela materna la apoyó financieramente para que pudiera continuar su educación superior en la Ihwa Chonmun, convirtiéndose en una de las miembros más destacadas de la universidad y del club literario de la misma. Tras graduarse, Kim se casó con Lee Noik, un catedrático de biología de la Universidad de Yonsei, actual Yonsei, que le ofreció la seguridad financiera y el apoyo necesario para conseguir ser escritora. De este modo conjugó dos estilos de vida, el de activista feminista y el de la típica mujer coreana encargada de las tareas del hogar. Pero ello no le impidió participar en la lucha por los derechos de la mujer, como se ve en su participación activa en el movimiento del 1 de marzo, donde actuó como miembro de la institución Ihwa. Tras el apaciguamiento de las revueltas, Kim viaja a Japón y realiza una estancia para completar sus estudios en la Ihwa School en Tokio. Esto supuso una oportunidad para conocer a numerosos intelectuales coreanos, entre los que destaca el escritor Lee Kwang-soo y la artista y activista Na Hye-seok. La relación que mantuvo con Na Hye-seok fue muy estrecha y a través de la misma o fruto de la misma se realizaron numerosas actividades por la liberación de la mujer, incluyendo la fundación y publicación de la primera revista feminista coreana, Sin Yoya. La fundación marcará un antes y un después en la carrera de Kim, porque a partir de este momento sus escritos se hacen accesibles al público en general. Lo cierto es que la revista solo editó 4 ejemplares, pero esto le permitió demostrar su talento y su compromiso con el público femenino para alcanzar un cambio social. Tras el cierre de la revista, en la primavera de 1922, el marido de Kim recibe una invitación para ir a Estados Unidos y Kim decide regresar a Japón para cambiar de escenario durante su ausencia. Es en ese periodo en el que la autora conoce al escritor In No-wol, con el que mantiene una relación amorosa que propiciará el fin de su matrimonio. Tras su divorcio, al regresar a Corea, Kim aceptó un trabajo como profesora en un instituto para poder mantenerse, al igual que otros como reportera en diferentes periódicos y revistas. En 1923, la escritora regresa a Seúl y tiene su primer encuentro con el budismo, cuando asistió a una charla que pronunció el que será después su maestro, Manku. Sin embargo, la autora no desarrolla un interés por el mismo hasta años después. Será en 1933, a la edad de 38 años, cuando Kim se va a unir al monasterio y va a abandonar esa vida secular. En ese momento, su actividad como literata, pero también como activista, disminuye hasta 1935, cuando la autora deja de publicar sus poemas y escritos de ficción, siguiendo las recomendaciones de su maestro. Su silencio, de este modo, se mantendrá durante 2 décadas, dedicándose exclusivamente a la práctica y meditación budista.
Después de este breve repaso por la biografía de la autora, paso a considerar las principales ideas de la nueva mujer en torno a dos ejes, la unidad familiar y la educación. Respecto a la propia unidad familiar o al rol de la mujer en esa unidad familiar, hay que destacar que una de las primeras apreciaciones que King observó y reivindicó desde sus comienzos fue el vínculo directo entre el estatus de la mujer y la naturaleza de la sociedad. En el ensayo inaugural de la revista, King instigó a la liberación de las mujeres que durante miles de años habían permanecido recluidas en habitaciones oscuras. Liberación, esta es la demanda de las mujeres que han sido confinadas a habitaciones interiores, profundas y oscuras durante miles de años. Hay que tener en cuenta que en los años 20 aún seguía vigente el pensamiento neoconfuciano que regulaba la unidad familiar a partir del concepto de piedad filial y mantenía un sistema de descendencia patrilineal. Dicho sistema situaba al patriarca en una posición de poder y autoridad absoluta, controlando y dominando a todos los miembros de la familia. La piedad filial será esa virtud que deben cultivar todos los miembros de la familia y que va a mantener el orden social. Esta consiste en el respeto a los padres y a los ancestros, por ello no puede reducirse a un mero comportamiento ante ciertos ritos, sino que se trata más bien de una actitud vital que va a regular y determinar las relaciones de los miembros de la unidad familiar. Ahora bien, esta regulación o esta noción de piedad filial sobre la que se construye la familia no conlleva necesariamente un discurso desigual, sino que serán las interpretaciones desde un determinado contexto, en este caso la dinastía Joseon, el que propicia estados de coerción y relaciones opresivas. En Corea, esta asimilación del confucianismo vendrá acompañada por la implantación de un sistema patrilineal de descendencia que afectó a todos los niveles de la sociedad. Esto se aprecia claramente cuando la autora habla de esas habitaciones oscuras. Con este término, King está aludiendo a las habitaciones internas llamadas sarampan, que estaban colindantes a la cocina, en las que eran recluidas las mujeres, en oposición a las sarampan, que eran las habitaciones del patriarca, que estaban situadas, como se ve en este plano, justo al lado del acceso, era donde se recibía a los invitados, donde el hombre se instruía y se cultivaba. En este sentido, lo que King va a proponer es una reforma de la unidad familiar que repercuta a todos los niveles de la sociedad, es decir, no basta, como explica en ese texto inaugural, el reconocimiento de eslóganes vacíos de igualdad o respeto de las mujeres, sino que es necesario un cambio que propicie la llegada de una nueva era en la que no haya discriminación alguna. Para ello, habrá que modificar teorías y prácticas firmemente arraigadas. Ella propone una modificación de la propia teoría de la castidad que solo se aplicaba en esa época al género femenino, según la cual la mujer debía adorar y respetar al marido, y propone una noción basada en el amor y respeto mutuo entre dos personas. Igualmente, también propone cambiar esa visión ante el divorcio y defiende que las mujeres viudas o divorciadas podían y debían volver a casarse, porque no eran seres menos calificadas para el matrimonio que las vírgenes. Al final, o en definitiva, lo que estaba haciendo King era proponer una reestructuración de la unidad más básica de toda la sociedad, la familia, permitiendo así a las mujeres vivir una vida plenamente humana, sin estar sometidas y limitadas al ámbito del esposo y la familia. ¿Y cómo llevar a cabo esta reforma? Pues bien, para King, la liberación de las mujeres que habían sufrido abusos durante tantos años solo podía alcanzarse mediante la educación de las mismas. La escritora pidió que se rompieran con esas viejas tradiciones y se emprendiera el camino de la autorrealización, y para ello será esencial la educación. Ellas, dice King, refiriéndose a las mujeres, no tenían culpa de la discriminación sufridas, pero en un momento de cambio y transformación como el que estaban experimentando, debían alzar su voz y tomar conciencia de su realidad histórica. No podían seguir manteniendo esa sociedad de desigualdad, sino que tenían que asumir su responsabilidad con su momento histórico. En este sentido, va a instar a las mujeres a reflexionar y conocer su propia realidad. Esto es, para alcanzar la igualdad, primero se ha de tomar conciencia de la situación de discriminación en la que se vive. Solo así se estará dispuesta a romper con el pasado. Y la autora está rompiendo con esa concepción neoconfuciana basada en el discurso de opuestos que en numerosas ocasiones asociaba al yin y al yang. Esta asociación se recoge en numerosos estudios e investigaciones que han atribuido a estas dos nociones una oposición entre un concepto femenino, pasivo, y un concepto masculino y activo. A través de esta concepción se justifica de manera ontológica la desigualdad entre hombres y mujeres, atribuyendo su diferenciación a su propia naturaleza originaria. Sin embargo, los conceptos yin y yang, como podemos rastrear en libros clásicos como el I Ching, no es la de entidades antagónicas, sino más bien la de conceptos complementarios. Se trata de una pareja polar e interdependiente que va propiciando el proceso de transformación del universo.
y en ningún caso se excluye a una de las partes o se otorga más valor a una sobre la otra, sino que ambas fuerzas son complementarias. En esta línea, en su ensayo El autodespertar de las mujeres, King reafirma que el concepto de seres humanos recoge a ambos, hombres y mujeres, y que la sociedad humana está compuesta por la unión de los mismos. Por ello, no tiene sentido tratar a las mujeres como esclavas que han perdido sus derechos, como tampoco lo tiene mantener esa doble moralidad. En principio, la vida de la mujer y sus objetivos vitales deben ser igual al de los hombres. Por ello era necesario educar mujeres nuevas que estuvieran informadas, despiertas y dispuestas a la movilización y la acción para alcanzar la igualdad. El texto que mejor expresa esta continuada preocupación es su ensayo La necesidad de la educación de las mujeres. En él nos dice, al hacer frente a la era actual en la que el nivel de cultura está aumentando y los fenómenos sociales se vuelven más complicados, defiendo firmemente que nuestra necesidad principal es la educación de las mujeres para crear una sociedad dinámica y también familias pacíficas como otras sociedades hacen. Y en este sentido, King está siguiendo esa concepción de complementarios, destacando cómo la educación de las mujeres no solo es necesaria por el bien de las mismas, sino también por el fortalecimiento de esa nación en general. A modo de conclusión, me gustaría traer a escena la viñeta que se publicó en la revista Sinjoya, concretamente en el último volumen, y que hizo la artista Nagiese a su compañera Kim Il-job. En ella se muestra el retrato de su vida diaria, en la que combinaba esos dos mundos. En la primera escena se ve como Kim leía y se cultivaba hasta la hora del almuerzo, cuando ya tenía que ocuparse de las tareas del hogar, no se podía demorar más, pero en esta segunda escena se ve como, aun cuando se está ocupando de las tareas del hogar, también sigue escribiendo sus poemas. Al igual, en la escena tercera se ve como Kim está zurciendo la ropa a la vez que está pensando el ideal de esa nueva mujer. Y será hasta altas horas de la madrugada cuando Kim tenga que quedarse para seguir escribiendo y publicando su obra. Esta escena o esta viñeta, estas imágenes nos muestran las contradicciones que vivió la escritora durante su vida. Por un lado defendía que la mujer fuera tratada igual que los hombres y en este sentido se le permitiera alcanzar sus objetivos, desarrollar su carrera, pero al mismo tiempo tenía que seguir realizando las tareas de la casa asignadas a la mujer. Y el interés que adquieren sus ideas en nuestro contexto actual se justifica por la actualidad que muestra el pensamiento de esta autora ante los entornos de desigualdad en los que las mujeres coreanas siguen viviendo. Como han puesto de relieve Chang o Choi, el sistema patriarcal que incluía instituciones, organizaciones de producción e ideología no solo tuvo una marcada influencia durante la dinastía Joseon y los años posteriores, sino que su influjo puede rastrearse hasta nuestros días. En este sentido, creo que la relectura de la obra de Kim nos puede ofrecer las claves desde las que comprender la desigualdad vigente en la sociedad coreana, pero también la vía para el cambio. Muchas gracias por vuestra atención.